Como se los adelantábamos, amigos, se encuentra con nosotros el doctor Ciro Maguiña. Él es vicedecano del Colegio Médico del Perú y además vicerrector de investigación de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Maguiña, gracias por estar con nosotros. Infectólogo también. Tropicalista y dermatólogo. Muy bien, entonces es realmente el doctor que necesitamos ahora para comentar la situación que el país va a vivir luego, por supuesto, de enfrentar esta emergencia. Vamos a comenzar viendo un par de cuadros que tenemos, digamos, de prevención básica. Uno es el tema del agua, cómo se hace para desinfectar el agua, para hacerla potable. A ver si lo vemos. No, comenzamos con el de leptospirosis. Explíquenos, doctor, por favor. Casualmente, en las zonas que se inundan, los ríos y todo demás, aparecen unas bacterias llamadas leptospirosis. Es una bacteria que está en el agua. ¿Ya? Y en pies descalzos, que gente que le gusta caminar, y ahora por el tema de la crisis, se mete más fácilmente ante las heridas. Eso se conoció Los niños caminan descalzos con el calor además, ¿no? Claro, entonces, el contacto con el agua hace que estas bacterias que están en el desagüe, en estas zonas tropicales, hacen que se penetren y fallezca el paciente. Parece una hepatitis, parece un dengue, y eso lamentablemente no es fácil diagnosticarlo. Hace 3 años en Iquitos salió el río y hubo varios casos de leptospirosis. Es un riesgo significativo entonces cuando... Y aparte del riesgo, es fácil tratar cuando hay antibióticos. Felizmente es una enfermedad que requiere antibióticos y uno puede evitar la muerte que puede presentarse y prevenir usando botas. Eso, exacto, eso es lo fundamental entonces, contar con botas y poder movilizarse. Como hacen mis amigos charapas, muchos usan sus botas y están acostumbrados. En el norte no tanto, yo creo que tal como te comenté hace unos minutos, hemos sacado el Colegio Médico un abecedario de la prevención que incluye el B, botas seguras, que te evita esta leptospirosis, te evita las heridas de piel, el tétanos, infecciones, hongos, etc. Ahora vamos a entrar al abecedario, pero antes les quiero pedir, Rocío, a ver si vemos el segundo cuadro, el del agua. ¿Cómo debemos tratar el agua en una situación como esta? A ver, la forma más fácil de potabilizar el agua es con lejía. Ahora, la razón es fundamental que en estos brotes se ha demostrado, cuando colapsa el sistema, colapsa el agua y el desagüe. Por lo tanto, las enfermedades diarreicas, desde una simple diarrea hasta el cólera, una tifoidea o las salmonelas, se incrementa, como está pasando hoy día. La población no tiene que tener miedo entonces a usar lejía en estas cantidades que estamos viendo para 1 litro 2 gotas y para un barril de 200 litros 5 cucharaditas. No hay que tenerle... Le hemos usado en el cólera. Yo cuando viajaba en la selva, el agua lluvia, su agüita... Y eso la convierte en... dejar un rato que descanse, y eso lo hace práctico y barato en las zonas donde no hay nada, ni siquiera llegan los bidones. La gente espera que venga bidones que se dirían, o vivir el agua, que es imposible. En cambio, agua lluvia, su gotita, y podemos hidratar al paciente. Lo importante es el paciente que no se deshidrate y fallezca por falta de agua. Doctor, en la inmediatez noticiosa, el dengue es lo primero que nos llama la atención. Vamos a entrar luego a las... Y nos llama la atención porque ya hay un muerto en Lambayeque, una mujer ha fallecido, hay 18 casos más ubicados. ¿Cómo se actúa ante una situación exactamente como esta de una serie de desbordes? Hemos visto la situación de Trujillo, de los 4 departamentos más al norte de nuestro país. ¿Cómo debe actuar la población y cómo las autoridades? 5 conceptos de dengue. El dengue es una enfermedad que no ha sido controlada en el mundo. Igual en Perú ya tenemos en Ica y en Palpa. O sea, es una enfermedad transmitida por mosquitos. Un mosquito diferente al de la malaria. Y este mosquito usualmente requiere agua limpia. Entonces la gente hoy al almacenar el agua hace que este mosquito tenga la posibilidad de dejar su huevo y eso genera la mantención de la enfermedad. ¿Es suficiente con tapar el agua en este caso? Tapar obviamente bien herméticamente para evitar que este mosquito que está circulando pueda contagiar. Al paciente enfermo ponerle mosquetero para que no contagie el mosquito. Y el paciente que tiene signos de alarma, es decir, vómitos, diarrea, se mueren esos pacientes. Probablemente haya fallecido esta paciente. Y lo más terrible... ¿Cuánto tiempo es el momento de muerte? ¿Es a los 4 días? Primeros 4 o 5 días. El paciente me duele la barriga, vomito, calmante, ¿no? A acudir a un centro, una posta. Entonces le ponen agua, hidratan por la vena y el paciente evita entrar en shock. El dengue mata por shock, no tanto por sangrado. La gente se asusta. Y en Piura el año pasado han muerto 30 personas. Sin niños, sin desbordes, sin nada. Entonces, en La Libertad ya está incrementándose, igual que en Lambayeque, el dengue. Por lo tanto, creo entre las medidas más importantes la fumigación, educación sanitaria y control del agua. De la chikungunya que se habló mucho en su momento, ¿es el mismo mosquito? El dengue transmite la fiebre amarilla, chikungunya, zika y dengue. Pero de esos el más preocupante, el que mata, es el dengue.
Chikungunya da dolores articulares, en fin, lo tenemos en el norte. No es una enfermedad mortal, si bien hay que actuar, pero la prioridad en esta etapa de emergencia es el dengue. Entonces aquí concluiríamos dos cosas para el tema del dengue. Uno, prevención con lo que usted está describiendo, y el otro, atención inmediata a la hora de que aparezcan síntomas que pudieran ser los del dengue. Los que se murieron en Piura y Lambayeque el año pasado en la Amazonía llegan tardemente. Incluso los grupos de riesgo, los ancianos, las gestantes, los niños pequeños pueden complicarse con el dengue severo. Por eso los signos de alarma en esta alarma sanitaria son muy importantes y eso se conoce. Felizmente en el norte conocen, pero hay que actuar mucho más que estar pasivamente para evitar estos casos mortales como el último caso en Lambayeque. ¿Cómo va a ser la capacidad del Estado para responder ante una situación así en medio de un contexto de emergencia? Hemos visto ya a la ministra de Salud visitando algunas zonas, pero claro, la atención también se hace más difícil y más complicada, sobre todo cuando hay poblados un tanto desconectados. Sí, ¿no? Hay un comité nacional que incluso participa el Colegio Médico, el doctor Urquizo, hay un nombre del Colegio Médico, y los decanos de los consejos regionales de todo el Perú estamos colaborando con el Estado, porque esto se conoce, hay medidas fáciles de actuar, brigadas de apoyo, y lo vamos a hacer con cartillas, con temas de educación sanitaria, etcétera. Estamos participando y el Colegio ha estado hace unos días en Chosica con 200 médicos voluntarios, igual con médicos jóvenes hemos estado voluntariamente apoyando, pues es parte de la colaboración en Punta Hermosa, porque el tema no termina acá. Y hay, repito, hay enfermedades que a mediano plazo van a presentarse, además la que estamos comentando, ¿no? Cuando hablamos de prevención, el tema de la fumigación es fundamental. Más tarde advertíamos en una nota de lo que es lamentablemente una tara cultural, ¿no? Muchas veces los pobladores rechazan la fumigación, piensan que se van a intoxicar, que les va a dar de repente cáncer, en fin, una serie de prevenciones. Pero en momentos como este es particularmente importante. Por eso en mi acróstico que hizo el Colegio Médico, sino la educación. Hay que educar hoy en esta crisis. Agua segura, bota segura, cloro seguro, dieta segura, o sea, enlatados. Educación segura, es decir, la gente dice que en estos brotes tienen que actuar por todos los frentes, fumigar en todo lado, limpieza, botar los cachivaches, todo lo que se hace en la parte, porque si no, estas enfermedades no esperan, actúan, matan, complican la salud de la población, especialmente las afecta a los pobres y marginales. Hay que recibir entonces la ayuda en términos de fumigación, o sea, hay que abrir las puertas para poder recibir esta Incluso el pueblo, yo confío en el pueblo peruano, lo ha hecho en la época del cólera. O sea, juntos fuimos todos y el cólera bajó pues en forma notable en nuestro país. ¿Qué otras amenazas? La malaria es una posibilidad. Sí, el año 98 en los estudios que se han hecho por los expertos en el Perú se incrementó de manera notable. Entonces, la malaria, ¿dónde se condiciona? Donde hay aguas estancadas como las que vemos, donde es otro mosquito, no es el pituco, el de la Aedes, es el mosquito que vive en estas zonas pantanosas y ahí se reproduce fácilmente. En Tumbes hace 4 años no hay malaria, en Piura bajó de forma notable, prácticamente no había en Lambayeque. Entonces, el peligro que en las zonas que ya estaba en control puedan rebrotar, por eso también la fumigación importante para el control de la malaria, que sí puede incrementarse, eso es otro peligro, y la malaria mata. En términos personales, el tema del repelente. El repelente, hay repelentes para los mosquitos comunes y para el dengue. No todos responden igual. Bien. Entonces es importante los que obsequian repelentes. Hay que ver el tipo de repelente. Exactamente, repelente específico para el mosquito del dengue. Y hay repelentes para los otros comunes y corrientes. ¿Podemos hablar de una zonificación de enfermedades de riesgo ahora? Digamos, si hablamos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, y la parte de Lima, provincias que ha sido afectada. ¿Podemos hablar de una zonificación? Por ejemplo, en Lima tenemos dengue, en la zona del cono norte hemos tenido, y tenemos el mosquito, pero está controlado. Lima no es la Amazonía, porque en cambio la Amazonía es una zona endémica del dengue, hay las condiciones sanitarias. Pero igual ya tenemos el mosquito, por eso se hace vigilancia y control. Para todas estas enfermedades el Ministerio tiene lo que se llama vigilancia y control. Ahí viene todo lo que es fumigación, botar las larvas, en todo lo que hemos comentado hace unos minutos. Por lo tanto, hay enfermedades en unas zonas de mayor riesgo. En el norte, Piura, Lambayeque, es dengue, malaria, leptospirosis, chikungunya y Zika. Y enfermedades diarreicas en todo el Perú, ahí no se salva nadie, ¿no? La verruga peruana, por ejemplo, que está en caída, una investigación histórica de la medicina, todos los valles interandinos y la selva alta. Eso puede rebrotar si no hacemos algo. La UTA está en todos los valles interandinos y la
selva y también por mosquitos. Fíjate cuántas enfermedades nos vamos a enfrentar y hay lugares donde obviamente hay más chance que vuelvan si no actuamos en forma preventiva. Bien, doctor, muchas gracias por su visita. Recuerde, por favor, el acróstico. A de agua segura, B de bota segura, C cloro seguro, lo hemos visto como una gota en 1 litro, D dieta segura, o sea, enlatados, conservas, E educación que estamos hablando, F fumigación, frazadas para las neumonías y fe. Y con eso gana el Perú. Muy bien, muchísimas gracias por esta ilustrativa visita, doctor Ciro Maguiña, del Colegio Médico del Perú y la Universidad Cayetano Heredia. Agradecer a todos los médicos, personal de salud, a mi universidad, Cayetano Heredia, de todos, que hoy día todos somos Perú, porque es importante y por eso este programa que llega al Perú sirve para prevenir. Estamos seguros que lo han escuchado todo el país. Gracias otra vez por estar con nosotros. 7:50, damos una pausa, regresamos de inmediato.